Muy buenas noches con todos nuestros miembros de la página de Facebook, seguidores también de la misma. Agradecemos su participación continua, agradezco también sus preguntas que nos van dejando siempre antes del tema, recordándoles que estamos siempre con temas de interés, de ginecología, obstetricia y de las ramas relacionadas. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, el doctor José Luis Mosquera Solís, quien fue ayudante de cátedra de anatomía, médico general por parte de la Universidad Técnica de Ambato, especialista en imagenología de la Universidad Central del Ecuador y gerente aquí en la ciudad de Ambato de CIMELAB. El día de hoy con este tema importantísimo y que por su especialidad es mucho más conocedor de los temas. Por lo tanto, les damos el paso a usted. Qué gusto, doctor. También, sin antes recordarles que está ubicado en la ciudad de Ambato, en Huachi Grande, a la salida de El Paso Lateral. Un gusto tenerle y le doy paso, doctor. Buenas noches, mi estimada doctora Ruth Ramos. Para mí es un gusto poder estar hoy aquí y presentar este tema tan importante desde el punto de vista médico y social. Bueno, como ustedes ya saben, la doctorita ya me ha hecho la presentación y para mí siempre es un reto importante seguir conociendo más acerca de esta hermosa especialidad. Bueno, no sé si continuamos, ¿no? Con eso. Claro que sí. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a dar paso acerca de la importancia de la ecografía obstétrica y ginecológica. Para dar una pequeña introducción, la ecografía pues es una tecnología que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, es decir, que nuestros oídos no pueden ser escuchadas este tipo de frecuencia. Pero este tipo de frecuencia es muy útil porque al transmitirse a nuestras estructuras corporales, estas son capaces de generar una imagen. Como lo vemos aquí, en nuestra imagen vemos un equipo ecográfico. Este equipo ecográfico consta de una pantalla, consta de un teclado y de un procesador de imágenes. Entonces, en todas estas estructuras van a ser capaces de generar las imágenes que ya vamos a ver a continuación. Tenemos un pequeño video de introducción en cómo se genera la imagen mediante este equipo. Vemos aquí, este se llama transductor, encontramos de diversas formas. Mediante un impulso eléctrico hacia esta región, es capaz de mover unas estructuras que se llaman sistema piezoeléctrico. Esas estructuras, ese movimiento generan estas ondas ultrasónicas. Y esas ondas ultrasónicas, al transmitirse a nuestra área corporal, en este caso tenemos una paciente gestante, de la cual esas ondas ultrasónicas ingresan y también al contactar con estas estructuras, en este caso una estructura fetal, es capaz de generar esta hermosa imagen como vemos aquí de un feto. Vemos la cabecita, el tórax y sus movimientos. Todo esto es un estudio en tiempo real. ¿Cuál es lo beneficioso de este? Es que no genera radiación ionizante. Únicamente genera ondas ultrasónicas, es decir, que no son dañinas para el cuerpo y mucho menos para el embrión o el feto, en el caso de una paciente gestante. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es primero la importancia en ecografía obstétrica del primer trimestre. Tenemos dos puntos importantes. Uno, al principio, este es importante porque valoramos la viabilidad embrionaria o viabilidad fetal. Es decir, si es que dentro de ese saco gestacional que se ha formado en el útero,
si es que tiene frecuencia cardíaca fetal, si tiene también, establecemos la edad gestacional con precisión en las primeras semanas y el número de fetos. El número de fetos en el caso que sea un embarazo gemelar o sea trillizos, dependiendo de eso, nosotros valoramos la corionicidad. ¿Qué significa esto? Significa el número de placentas y la amnionicidad, el número de sacos en el cual se va a encontrar el feto, porque puede ser que venga con un solo saquito y estén un embarazo gemelar dentro del mismo saquito y con una sola placenta. Bueno, todas esas características son importantes porque hay patologías específicas de cada una de ellas. Y al final del primer trimestre e inicios del segundo trimestre, el examen más importante es el de marcadores cromosómicos. Este es realizado entre la semana 11 hasta la semana 13.6. Estas son las fechas exactas que debe realizarse este estudio de marcadores cromosómicos. Pero este estudio, ¿para qué es útil? Pues este nos ayuda en gran medida para descartar si su bebé viene con algún tipo de malformación o si es que tiene algún síndrome. Entonces, este es un estudio que marca una probabilidad de que su bebé pueda tener alguna malformación o alguna patología adquirida. Entonces, ya vamos a ver las imágenes, qué es lo que nosotros valoramos en este estudio de marcadores cromosómicos. Muy bien, al principio, como les había dicho, la valoración de la viabilidad. Primero constatamos que exista un embrión, que el saco gestacional presente un embrión y que también tenga frecuencia cardíaca fetal. Aquí vemos en nuestra imagen a la derecha la presencia de un embrión. Les voy a marcar un segundito. Ya, aquí está el puntero láser. Como vemos a nuestra derecha, vemos la presencia de un embrión y efectivamente aquí existe una frecuencia cardíaca fetal. El segundo punto es establecer la edad gestacional con precisión. Para eso valoramos esta línea, trazamos esta línea al encontrarse un embrión en el primer trimestre desde la coronilla hasta las nalguitas. Entonces esta se llama longitud cráneo-caudal. Esta longitud, mediante tablas específicas, nos indica la edad gestacional del producto. El número de fetos, como en este caso vemos la presencia de dos embriones, vemos dos pequeñitos y estos están divididos por un saco gestacional y presentan una doble placenta. En este caso, a nuestra derecha vemos un estudio ecográfico igual, gestante del primer trimestre que tuve la oportunidad de realizarlo en la ciudad de La Tacunga. Es de tres fetos, como vemos aquí. Vemos aquí el feto en A, el feto en B, el feto en C. Están divididos por este fino septo. Cada uno presentaba su saco gestacional y la placentita respectiva. Entonces, en cuanto a los marcadores cromosómicos que les había manifestado, este es importante porque valoramos los marcadores que se trata del hueso nasal, la translucencia nucal. Bueno, en este caso, también en el corazón valoramos otro componente que se llama ductus venoso. En este caso vemos las ondas que produce una estructura aquí entre el abdomen y el pechito que se llama ductus venoso. Este es uno de los marcadores importantes que nos ayuda a diferenciar si es que este producto viene con alguna cardiopatía. Lo vemos aquí, esta es una imagen igual realizada por mi persona. Vemos la circulación fetal en este caso. Vemos cómo viene desde el cordón, este colorcito amarillo y azul, ingresa por la región umbilical, se dirige hasta la parte del corazoncito, como lo vemos aquí, igual marcado de color azul y amarillo.
Entonces, este se distribuye hacia la aorta y nuevamente regresa por el mismo conducto que es el cordón umbilical. Cuando vemos cosas patológicas, por ejemplo, en este caso, observamos la longitud cráneo-caudal de este feto ya, aproximadamente es de 12 semanas y un día de gestación, y mediante la fecha de última menstruación, este feto debería haber tenido 13 semanas. Sin embargo, ahí hay una discordancia. Pero ¿qué nos llama la atención de todo esto? Es esta cosita que le vemos aquí a nivel de la región nucal. Esta es la cabecita, vemos este es el cuerpito del feto, vemos aquí una piernita y un bracito. Entonces, en esta región, como lo observamos, es parte del cuellito en la parte posterior. Y esta imagen negrita que corresponde es al líquido que se encuentra en esta zona que se llama translucencia nucal. Entonces, esto es una área alterada. Esto es lo que nosotros buscamos en este estudio. Entonces, este paciente puede haber venido con un hidrops fetal, y prácticamente eso es lo que fue diagnosticado. En esta imagen a nuestra derecha del mismo feto encontramos esta translucencia nucal, que es uno de los marcadores cromosómicos. ¿Y qué es lo que nos llama aquí la atención? Es que aquí existe una muesca, una ausencia de una onda. En esta parte debe ser blanquita de igual modo. Entonces, este es también un signo de que este feto viene con una cardiopatía, aparte de su patología de base. Vemos la misma ecografía en 3D, esta imagen que la vemos negrita aquí, como la vemos de una forma abultada, como está en la parte del cuellito. Esta es la región nucal. Esto es patológico en este bebé, y esto es lo que buscamos en alteraciones de los marcadores cromosómicos. Entonces, como les manifestaba, estos son marcadores cromosómicos que se realizan entre la semana 11 hasta la semana 13.5. Entonces, al realizar la evaluación de los marcadores cromosómicos, nos demuestra una cierta probabilidad de que ese bebé venga con alguna alteración. Muy bien, en cuanto a la ecografía del segundo trimestre, ¿para qué nos sirve? Monitoreamos el embarazo múltiple y detectamos malformaciones congénitas que vengan. Entonces, en este tipo de estudio realizamos la ecografía morfológica fetal o detalle anatómico, que se lo conoce. Es un estudio extenso en el cual valoramos desde la cabecita. Bueno, aquí en esta imagen como un corbatín, este es el cerebelo, vemos la fosa posterior, vemos estructuras de la cabecita, del cerebro, que estén bien formadas. En cuanto al corazón, este es el corazoncito, como lo vemos la estructura, como lo vemos en ecografía. Y aquí con colorcito vemos el flujo de sangre que está pasando a través del corazón. En este caso vemos que aquí en esta línea blanquita que se llama tabique interventricular no existe alteraciones, no existe enfermedades, no existe defectos. En cuanto a la valoración espectral, es decir, el tipo de ondas que produce, vemos aquí las válvulas que este tiene, igual como en un ecocardio, o como en una ecocardiografía de adultos. Sin embargo, que este es un fetal. Vemos otras estructuras como el tronco de la pulmonar, que está aquí pintado de rojo, los vasos que se están dirigiendo hacia el pulmoncito, los vasos sanguíneos. Es útil para valoración del sexo. En este caso vemos el pene y la parte del escroto. Vemos aquí el cordón, cómo está ingresando también, y las venas ilíacas, cómo van a circundar la vejiga. Esto es normal y así tiene que verse. En cuanto a la ecografía del tercer trimestre, ¿para qué es útil? Nos ayuda a detectar otras anomalías del desarrollo.
como que el bebé, el feto sea pequeño para la edad gestacional o sea muy grande. Entonces, todos estos parámetros valoramos midiendo la cabecita, midiendo el abdomen y midiendo el hueso femoral. Si es que nos da un peso, un feto pequeño para la edad gestacional, pues valoraremos otras estructuras que se conoce como flujometría. En cuanto a otros parámetros que podemos encontrar, es que exista un estado fetal no tranquilizador, antes conocido como sufrimiento fetal, hoy ya cambió ese término, la presencia de hidrops fetal o hidropesia, la presencia de hemorragia vaginal del tercer trimestre, muerte fetal y la presentación, que es muy importante, si es que viene de cabecita, de cefálico o si es que de nalguitas, podálicos. Son puntos importantes que al profesional, para quien nosotros generamos el reporte, va a ser útil para su manejo, sea quirúrgico o únicamente sea de un parto normal. En cuanto a la utilidad de la ecografía ginecológica, ¿en qué nos ayuda? Para valorar la hemorragia uterina anómala, alteraciones menstruales, evaluación ecográfica del útero y los ovarios, la ecografía en la esterilidad y reproducción asistida, dolor pélvico y la evaluación ecográfica de las trompas de falopio en el caso que sean visibles por algún tipo de patología. En cuanto a la hemorragia uterina anómala, podemos encontrar en casos, por ejemplo, en una paciente que ya no tenga la menstruación y que encontremos un endometrio grande, puede ser significativo de algún cáncer endometrial. Este es del útero, como lo vemos aquí en esta imagencita, y esta imagen blanquita que está en el centro, esto se llama endometrio. En pacientes en edad fértil, es decir, en pacientes jóvenes, el endometrio puede estar incrementado en espesor hasta un cierto parámetro igual y puede ser normal, pero en pacientes que ya han pasado el periodo menstrual, es decir, que ya están en un estado ya no menstrual, una paciente de 60 años, por ejemplo, y que tenga un de tamaño, estaríamos pensando ya en una patología no tan alentadora, algo maligno como un carcinoma. Y a nuestra derecha tenemos otra imagen en la cual esta es la cavidad uterina, es esto, esta imagen, esta es la cavidad uterina. Y estas imágenes hiperecogénicas adheridas a la pared son estas pequeñas imágenes que se llaman pólipos. Estas también son causantes de hemorragias o de alteraciones en la menstruación. Estas pueden venir acompañadas de menstruaciones prolongadas, hemorragias en periodos que no corresponden a las fechas menstruales o también la presencia de miomas dentro de estas regiones. Otra importancia es la ecografía en la esterilidad y la reproducción asistida. Para esto valoramos algunos parámetros, como son las características del endometrio y en qué etapa se encuentra. Si se encuentra, por ejemplo, en una etapa de la fase proliferativa, encontraremos ciertas características, igual en una fase secretora, como en este caso, encontraremos un endometrio icogénico y gruesito. Si está recibiendo una estimulación hormonal, es importante igual para nosotros, en el cual nuestro reporte irá enfocado en esto, el conteo de folículos y el tamaño de cada uno de ellos. La presentación o si es que presenta un folículo dominante o folículos dominantes, en qué ovario se encuentra y la medida del mismo. Y la presencia de líquido libre en un espacio que se llama saco de Douglas, un espacio y el tamaño de los folículos que ese presente, ya que esos pueden ser quistes y con eso podemos descartar un síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, estas cosas son útiles en la valoración de esterilidad y reproducción asistida.
En otro caso de alteraciones menstruales, y lo más frecuente es la presencia de ovarios poliquísticos, como vemos. Este es un ovario, esta imagencita que la vemos aquí, ovalada, de bordes bien definidos, un parénquima ecogénico interno, hiperecogénico interno, y vemos estas pequeñas imágenes negritas, periféricas, que esto lo conocemos como, son folículos realmente, pero en este caso se considera de un ovario de aspecto poliquístico. Realmente nosotros no podemos, como imagenólogos, no podemos indicar síndrome de ovario poliquístico porque ese es un diagnóstico que el profesional clínico es el que tiene que, bueno, es mejor dicho, el que define si es que realmente corresponde a un síndrome de ovario poliquístico o corresponde a otra patología que esté provocando estas alteraciones. En nuestra imagen a la derecha vemos aquí, bueno, parte del útero que está etiquetado y aquí esta imagen negrita, esto es un quiste del ovario derecho. Miren, aquí prácticamente tenemos un esquema, un bonito esquema del útero. Vemos la trompa uterina y vemos el ovario. Entonces, de aquí del ovario se ha formado esta imagen quística que la vemos así negrita aquí. Esto es lo que nosotros tratamos de investigar y buscar y reportamos para que el profesional clínico dé el tratamiento respectivo. En este caso, ¿qué es un quiste? Muchas personas, muchas pacientitas me han indicado de qué se trata un quiste, si este quiste es maligno o es benigno. En la mayoría de los casos, los quistes son unos sacos llenos de un líquido seroso como en este caso, ¿sí? Entonces, este líquido eh, puede ser disuelto dependiendo de qué tamaño sea, qué tipo de tratamiento reciba. Ya, ¿qué más nosotros valoramos de los quistes para descartar que no sean malignos? Que dentro de esta imagencita negrita no tengan unas vegetaciones, unas lesiones aquí, unas imágenes blancas, como lo vemos aquí, pero dentro de este quiste, y que eso no esté vascularizado, que no tenga tabiques, es decir, unas linitas que cruzan aquí al ovario. Vemos la forma de las mismas. Todas estas son características que nosotros estudiamos al momento del examen para describir todos estos hallazgos. Y como les dije, el profesional clínico sea el encargado de indicar algún otro examen, por ejemplo, un examen de laboratorio o algún otro tratamiento que ya dependerá de cada caso. Cada paciente es distinto. Eso sería todo en cuanto al tema de la importancia de la ecografía obstétrica y ginecológica. Muchísimas gracias, doctor. Sí, es muy importante el tema. Ha sido muy interesante, creo que para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y para quienes nos ven también en nuestra página. Creo que lo más importante es justo esta partecita de que los chicos deben saber y todas las personas, en realidad las mujeres, debemos saber por qué acudir a un especialista, por qué los ginecólogos, a pesar de a veces estudiar también el rastreo, mandamos a un especialista, porque ustedes son los que saben todas estas especificaciones y nos ayudan muchísimo en el diagnóstico de las enfermedades. Asimismo, agradeciendo toda su participación y le tengo dos preguntitas que nos dejaron, Sí, sí, ¿no? con gusto, sí. Nos preguntaron que si existe algún problema o cuántos ecos son los que se puede hacer o no se puede hacer muchos cuando están embarazadas, sobre todo. Sí, bueno, la ecografía, como les había manifestado, es una técnica eh, que realmente no ejerce ningún efecto negativo hacia el embrión o hacia el feto. Bueno, hay ciertos, en la parte imagenológica, nosotros usamos ciertos parámetros que configuramos en el equipo. Entonces, esa configuración
nos indica un índice térmico, un índice mecánico. Esos son parámetros que presentan una utilidad para que nosotros aseguremos de que al embrión de pequeño tamaño, es decir, de unas 6 semanitas, de unas 7 semanitas, no le provoque alguna alteración en su corazoncito. Realmente no ha habido ningún estudio en el humano que indique que la ecografía produzca algún daño. Es decir, que todo depende de la evolución clínica para que se realicen los estudios. No existe un número limitado eh, que nos indique que solo se debe hacer tantos estudios. No, se puede realizar varios estudios. Les comento una experiencia cuando estuve trabajando hace 5 años en Santa Rosa. Tuve una pacientita, bueno, ahí en el centro de salud tipo B hay un equipo de ecografía, un ecógrafo, el cual tuve la oportunidad de inaugurarlo. Este, en este momento tuve una paciente a quien yo les realizaba por indicación del clínico una ecografía cada semana. Entonces, claro que correspondía en el tercer trimestre, entonces estaba valorando ciertos parámetros que el médico clínico necesitaba. Es decir, no produce en conclusión alguna lesión al producto, al feto, a su bebé. Y se puede hacer varias ecografías dependiendo de la necesidad que el médico clínico solicite. Otra pregunta que nos dejaron es que si existe diferencia entre el examen que se le realizaría a una persona que es virgen y una persona que ya no lo es. Sí, por supuesto, es muy importante preguntar siempre. Nosotros tenemos que preguntar, antes de realizar un estudio ecográfico, ya que a la mayoría de pacientes que no hayan tenido actividad sexual es recomendable, perdón, es necesario y es la única posibilidad en la cual se debe realizar un eco de útero y de los ovarios de tipo suprapúbico. Es decir, que a estos pacientitas que no han tenido actividad sexual se debe realizar, o que es virgen, mejor dicho, se debe realizar suprapúbico el eco. Y en cuanto a una paciente que ya ha tenido actividad sexual, que ya no es virgen, entonces en este caso sí es recomendable la valoración del útero y los ovarios mediante vía endovaginal. ¿Por qué razón? Se debe indicar este estudio, porque ahí nosotros valoramos detalles más finos, cosas más pequeñitas que el otro eco, que es por el abdomencito, no lo podemos observar. Entonces, mediante vía endovaginal, nosotros contamos todos los quistes, contamos todas las lesiones, los miomas. Es un estudio que nos demuestra más especificidad, más fiabilidad en cuanto se trata de una paciente que ya haya tenido actividad sexual, porque ya no es virgen. Esas es prácticamente las dos diferencias. En conclusión, una paciente virgen se debe realizar un eco suprapúbico, y en una paciente que ya ha tenido actividad sexual se debe realizar, o es de preferencia, siempre y cuando la paciente dé autorización de realizar un eco transvaginal, explicándole todos estos detalles. Sin embargo, en los pacientes en pacientes vírgenes, cabe recalcar que el estudio suprapúbico también demuestra mucha sensibilidad en ellos, porque tienen otras características ecográficas que a nosotros nos beneficia también, y podemos realizarlo de una mejor manera. Además, cabe recalcar que un eco también suprapúbico valoramos el útero, perdón, valoramos la vejiga y las características de esta. Eso sería en conclusión de estos temas. No sé, ¿alguna otra duda? Con gusto a responder. Nuestros participantes podrían escribirla si tienen alguna pregunta. De ahí yo
agradecida totalmente por su participación, por ser un excelente colega. Y también decirles a las personas que sí, que justo ginecología es muy necesaria muchas veces de estos estudios, porque si bien un ginecólogo lo valora externamente, muchas veces nos ayudamos justo de la parte interna, que es con el eco. Además que en el embarazo, las 3 veces es principal, mínimo se tiene que hacer 3 veces, la una entre las primeras semanas, exactamente entre la semana 11 a la 13, para poder saber cómo está formándose el feto. Y la otra que a mi parecer es muy importante en el segundo trimestre para igual control y saber cómo se sigue formando, cómo está el bebé y antes de programar el parto. Esas son las mínimas que deberíamos hacerlas. De ahí sí, claro, necesitamos otras más, se puede hacer con mucha tranquilidad, como usted lo dijo, y quedo muy agradecida. Creo que no hay más preguntas, sino nos vamos nuevamente a otro chat que ya estaba creando. Pero Sí. no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la manito o puede escribirnos. Creo que no hay preguntas, creo que todos se han quedado maravillados con su excelente participación. Nuevamente, mil gracias. Espero que les sirva a todas las personas que nos ven. Y no queda más que agradecerle, que seguir en estas charlas le estaré invitando porque creo que se nos hizo muy cortito el tiempo. Mejor, muchas gracias, doctor. Sí, bueno, la ecografía obstétrica y ginecológica es uno de los estudios muy hermosos. Es en lo que también me enfoqué más durante mi especialidad, en los ecos 3D, 4D, 5D. Bueno, eso es un componente más. El detalle, los detalles anatómicos o morfológicos, es uno de los estudios muy, muy bonitos, muy hermosos. El ver a un nuevo ser que viene en camino y la felicidad para la mamá o para los papás en cuanto eh, se les indica cómo se mueven, las manitos, los deditos, es algo muy alentador, muy importante para nosotros el poder seguir estudiando muchas cosas más en cuanto se pueda beneficiar mucho al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, quedan todos los contactos aquí en la descripción de los videos. Muy amables y muchas gracias a todos quienes se conectaron para vernos el día de hoy. Muchas gracias. Una buena noche.